ponentes excepcionales. Vamos a tener 120 minutos de mucho aprendizaje y sin mucho retraso, les presento a nuestro primer ponente del día de hoy. Él es el doctor Enrique Alexander Berrios. Él es coordinador de la Clínica de Miocardiopatías y Aorta, jefe del Departamento de Consulta Externa, esto en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y él nos va a presentar la ponencia Cómo diferenciar en el 2024 entre cardiomiopatía hipertrófica, dilatada y restrictiva. Adelante, muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar aquí con ustedes y hablar un poquito sobre miocardiopatías y cómo podemos tener algunas ideas, tanto en clínica como en epidemiología, de la diferenciación de estas enfermedades. Hablaré un poco entonces sobre la miocardiopatía hipertrófica, dilatada y restrictiva. Esa es mi declaración de conflictos, ninguno realmente para esta plática. Y los objetivos de los siguientes 15 minutos que me tocan hablarles a ustedes serán los siguientes. Buscaremos la manera de identificar cuáles son las miocardiopatías que yo debo sospechar y cómo las distingo de una forma clínica y también utilizando la imagen cardiovascular. Así que el contenido lo he estructurado de la siguiente forma. Empezaré con algunas definiciones, después diferencias epidemiológicas, diferencias en resonancias, diferencias en pronóstico y conclusiones finales. Empecemos con definiciones. ¿Qué es una miocardiopatía? Una miocardiopatía es una enfermedad en donde existe un desorden miocárdico y que este no está relacionado con enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, valvulopatía severa, ni tampoco con ninguna enfermedad congénita. Es decir, las miocardiopatías son enfermedades primarias del músculo cardíaco que generan alteraciones estructurales y funcionales como tal. Estas pueden ser familiares o genéticas, la gran mayoría son genéticas y algunas son adquiridas. El concepto aplica tanto para niños y adultos y aunque debemos descartar que enfermedad coronaria, hipertensión o todas las que le mencioné pueda generar el daño, sí pueden coexistir. Una persona con una miocardiopatía también podría desarrollar hipertensión arterial, pero debemos asegurar que el daño miocárdico no es secundario a la hipertensión y únicamente estamos observando una coexistencia de ambas entidades. Y entonces tenemos que diferenciar las miocardiopatías según sus fenotipos. Las guías europeas de hace un año prácticamente nos dan una idea de los diferentes fenotipos que se deben tener en cuenta. Yo este día les hablaré únicamente del fenotipo dilatado, del fenotipo restrictivo y del fenotipo hipertrófico. ¿Cómo defino cada uno de estos fenotipos? En el fenotipo hipertrófico, donde principalmente tenemos la miocardiopatía hipertrófica, tendremos incremento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo y algunas veces también del ventrículo derecho. Y esto no es explicado por una causa o una condición de sobrecarga anormal. En pocas palabras, la clave para el fenotipo hipertrófico es incremento del grosor. En el fenotipo dilatado tendremos dilatación y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y algunas veces también del ventrículo derecho. Nuevamente aclarando que en ausencia de una condición de sobrecarga que explique este daño. La palabra clave para los dilatados será entonces dilatación más disfunción. Hay que aclarar que los europeos en sus guías del 2023 mencionaron un fenotipo que es la miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo. Es aquel fenotipo en donde existe disfunción sin dilatación. Es un fenotipo diferente que lo podemos observar en miocarditis, que lo podemos observar también en el daño por antraciclinas o la cardiotoxicidad y que muchas veces debemos tener en cuenta que su fisiopatología y su tratamiento puede ser diferente a una miocardiopatía dilatada en donde ya existe crecimiento de la cavidad.
Finalmente, el fenotipo restrictivo es aquel que tiene fisiopatología restrictiva. Es fundamental demostrar esa fisiopatología por ecocardiograma o resonancia magnética y que muchas veces se relaciona con volúmenes sistólicos y diastólicos reducidos y con grosores de paredes incrementados o normales. En pocas palabras, para el fenotipo restrictivo tendremos que la clave es demostrar una fisiopatología restrictiva. Incremento del grosor, dilatación y disfunción o fisiopatología restrictiva nos harán la diferencia entre estas tres entidades o estos tres fenotipos de miocardiopatía. Veamos un poco de la epidemiología. ¿Cómo se presentan estas miocardiopatías? Para eso yo les presento el Registro Mexicano de Miocardiopatías. Recientemente lo publicamos en Archivos de Cardiología. En este incluimos más de 1000 pacientes de estos tres principales fenotipos, hipertróficos, dilatados y restrictivos, y en las tablas generales en donde observamos las características de estas tres poblaciones, podemos ver algunas diferencias que nos pueden orientar en cuanto a la fisiopatología. Primero que nada, no hay mucha diferencia en la predominancia de género, puede afectar a ambos sexos. Sin embargo, en la edad sí podemos notar que aunque no existe una diferencia significativa, pareciera que los fenotipos hipertróficos se diagnostican de forma más temprana y los fenotipos restrictivos son o aparecen en una fase más tardía de la vida de las personas. Noten también cómo diabetes, hipertensión, enfermedad arterial coronaria pueden coexistir, pero todos estos pacientes se excluyó que esta entidad o que esta comorbilidad fuera la causa de su miocardiopatía. Además de eso, observamos que, por ejemplo, el síncope se observa más frecuente en el fenotipo dilatado, no es infrecuente en la miocardiopatía hipertrófica, pero no es su manifestación eh, más importante. Los fenotipos restrictivos tienden a presentar más síntomas de falla cardíaca y esto se expresa con una peor clase funcional. En cuanto a los desfibriladores, parece ser que a pesar de que todos pensamos que la miocardiopatía hipertrófica debería tener el primer lugar, siguen siendo los dilatados los que más frecuentemente tienen un implante de desfibrilador. Los marcapasos serán mucho más frecuentes en los fenotipos restrictivos, muy raros en la miocardiopatía hipertrófica o incluso en la miocardiopatía dilatada. Pacientes con fracción de expulsión preservada serán observados en hipertróficos y restrictivos y arritmias tanto supraventriculares como ventriculares podrían predominar, pero hay que tener en cuenta que la arritmia más frecuente en las miocardiopatías sigue siendo la fibrilación auricular. Y esta se presenta hasta en 1 de cada 3 de los restrictivos y en 1 de cada 5 de los pacientes hipertróficos. Ahí ustedes pueden observar las diferencias de edades en estos tres fenotipos y podemos ver cómo los hipertróficos, aunque mantienen una edad muy similar en cuanto al diagnóstico, pueden aparecer desde edades muy tempranas. Por lo general, debemos notar aquí una diferencia fundamental en epidemiología de estas enfermedades, y es decir, que los hipertróficos tendrán diagnósticos más jóvenes y los restrictivos más tardíos. En cuanto a las diferencias de resonancia, utilizamos estas diferentes secuencias en resonancia magnética para diferenciar las miocardiopatías. Secuencias en donde vemos la morfología y en estas secuencias podemos ver los fenotipos, tanto hipertrófico, dilatado y restrictivos, como los vemos en esta imagen. La primera que yo les pongo acá es una miocardiopatía dilatada que tiene una etiología chagásica. Noten los trombos que se observan tanto en la pared basal como en el ápex. La imagen del centro es una miocardiopatía hipertrófica con un fenotipo curva reversa sin obstrucción del tracto de salida. Y finalmente tenemos una amiloidosis cardíaca como el prototipo de las miocardiopatías restrictivas. Definitivamente la resonancia magnética nos ayuda a diferenciar estos fenotipos en lo morfológico, pero esta imagen no dista mucho de lo que el ecocardiograma nos puede dar. Sin embargo, en las secuencias tisulares es donde está la diferencia. Secuencias como T1 mapping y el cálculo del volumen extracelular nos pueden ayudar a diferenciar claramente las miocardiopatías. La secuencia del T1 es algo que adquirimos sin contraste. Medimos la intensidad con que el
el electromagneto puede penetrar el tejido miocárdico y cuánto tarda en excitarse y relajarse cada protón de hidrógeno del tejido. Y esto se ha observado que es diferente según la etiología. Y ahí podemos ver que la amiloidosis cardíaca, el prototipo de los restrictivos, presentará valores de T1 y volumen extracelular mucho más elevados que las demás fisiopatologías o las demás fenotipos. Que las miocardiopatías hipertróficas estarán en un medio, más o menos valores normales o ligeramente elevados. Y que existen algunas entidades como Fabry y hemocromatosis que podrían estar relacionadas con una disminución de estos tiempos. Por lo tanto, esta secuencia tisular nos puede ayudar a identificar el fenotipo de la miocardiopatía. Y además de eso tenemos las secuencias de reforzamiento tardío. En la primera imagen ustedes observan el paciente con Chagas, donde observaremos reforzamientos transmurales en la pared inferior e inferolateral e intramiocárdicos anteroseptal. Además de eso, podemos observar los trombos que no tienen ningún reforzamiento en el interior de la cavidad. En el centro observen el fenotipo o el reforzamiento del fenotipo restrictivo de un caso de amiloidosis cardíaca. Prácticamente todo el subendocardio está ocupado por fibrosis. Y la última imagen es un paciente con miocardiopatía hipertrófica. Observamos una fibrosis difusa, ese puntilleo blanquecino que se encuentra en esas partes hipertróficas a nivel del septum. El patrón del reforzamiento tardío nos ayuda a diferenciar los tipos o fenotipos que tenemos en las miocardiopatías. Y así encontraremos definitivamente algunos patrones isquémicos, que son los transmulares y los subendocárdicos, pero otros patrones que nos pueden ayudar muy claramente a saber si se trata de una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada, una enfermedad de Chagas o una miocardiopatía restrictiva. Ahora, diferencias en el pronóstico. ¿Todas las miocardiopatías tienen el mismo pronóstico o tendrán la misma evolución? La respuesta es no. En esta gráfica podemos observar una experiencia de Austria, una cohorte de pacientes con miocardiopatías, y podemos ver cómo los pacientes con miocardiopatía hipertrófica presentan el mejor pronóstico, una supervivencia a 5 años arriba del 90%. En cambio, los pacientes con un fenotipo restrictivo tipo amiloidosis cardíaca tienen el peor pronóstico. 44% de supervivencia a 5 años y a 10 años prácticamente llegan al 25% de supervivencia únicamente. Además de eso, noten la curva de las miocardiopatías dilatadas. Pareciera no ser muy trágica, pareciera ser bastante buena, con una supervivencia del 84% a 5 años. Pero la experiencia de Austria refleja pacientes con miocardiopatía dilatada genética y otras etiologías que podrían no tener tan mal pronóstico y también podrían reflejar terapias como trasplante cardíaco que se utilizan de forma oportuna. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta epidemiología y que esta supervivencia estará relacionado tanto al fenotipo, a la etiología, como a la fracción de expulsión. La gráfica muestra que existirá un incremento de mortalidad conforme cae la fracción de expulsión, aunque esto no aplica a todos los fenotipos. En este estudio se observa que existe un efecto directo de la etiología y otro que está inducido por la fracción de expulsión. Observen cómo en enfermedad isquémica eso no favorece mucho a la etiología, es más por la fracción de expulsión. Pero en casos como amiloidosis cardíaca, el pronóstico dependerá mucho más de la etiología y no de un descenso de esta fracción. Y así podemos observar que enfermedades como amiloidosis cardíaca podrían tener la mayor mortalidad debido a su etiología, a pesar de que pueden tener una fracción de expulsión conservada. Sin embargo, en el momento que la fracción de expulsión en el fenotipo hipertrófico o en el fenotipo restrictivo cae, el pronóstico es mucho peor. Ahora, nosotros no tenemos tanta miocardiopatía dilatada genética, al menos identificada en nuestras clínicas, pero lo que sí tenemos es mucha enfermedad de Chagas. Y hay que considerar que es la segunda causa de insuficiencia cardíaca o de miocardiopatía dilatada
en Latinoamérica. ¿Y tendrá un pronóstico diferente a la miocardiopatía dilatada que nos reportan los austríacos? Definitivamente sí. En esta revisión sistemática y metaanálisis del doctor Echeverría y colaboradores, se observa que los pacientes con miocardiopatía chagásica pueden tener más de 2 veces riesgo de mortalidad cuando lo comparas con otras causas de insuficiencia cardíaca. Y que este riesgo coloca la enfermedad de Chagas como una de las enfermedades más mortales en el contexto de las miocardiopatías, principalmente aquellos que tienen una enfermedad de Chagas ya con una miocardiopatía y fracción de expulsión menor del 40%. Concluyo con los siguientes mensajes o las conclusiones que podemos llegar después de haber observado estos 3 fenotipos. Si tienes un paciente joven con hipertrofia ventricular, sospecha en miocardiopatía hipertrófica. Esa es la posibilidad más factible en ese sujeto. Si está dilatado y estás en Latinoamérica, sospecha en Chagas. Tiene un pronóstico peor. Finalmente, si es restrictivo con falla cardíaca, lo más probable, lo más frecuente será amiloidosis cardíaca. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos al doctor Berrios por esa excelente charla y damos paso a la siguiente plática, que es amiloidosis cardíaca, ¿por qué se volvió la miocardiopatía más popular? Para ello tenemos aquí a la doctora Zulma Vázquez Ortiz y bueno, una plática bastante interesante seguramente. Bienvenida, doctora, y gracias. Muchas gracias por la presentación. En la mañana hablamos de amiloide desde el punto de vista del diagnóstico de imagen y bueno, el título de la charla es ¿por qué se volvió la cardiomiopatía más popular? Me gusta el título de la charla porque más allá de hablar de lo que hemos hablado siempre, de básicamente el valor de la imagen cardíaca, me toca hablar después de esta brillante charla de Enrique, del panorama de las miocardiopatías, sobre todo en la TAM, me toca platicar con ustedes básicamente lo que es la amiloidosis cardíaca, que creo sin duda alguna la sospecha ha incrementado en los últimos años. Estos son mis conflictos de interés, ninguno para la charla, obviamente. Y mi agenda es, claro, yo creo que sin duda se volvió la miocardiopatía más popular por varios conceptos. El primero es porque ya hay más conocimiento de la enfermedad. Yo no sé si sea la miocardiopatía que definitivamente está de moda conocerla. Creo que miocardiopatía hipertrófica, dilatada y, por supuesto, enfermedad de Fabry son enfermedades que hoy día la alerta para el diagnóstico es mucho mayor, pero sin duda, si hay una entidad, una miocardiopatía, que se ha incrementado la pesquisa diagnóstica es esta, porque se ha hecho simple lo complejo, creo yo, porque hay más conciencia de la enfermedad, de lo que ya adelantó el doctor Enrique, que es las implicaciones de retrasar el diagnóstico y porque ya digamos, la industria farmacéutica se ha volcado en tratar de la medicina traslacional, llevarla al terreno clínico. Yo creo que eso es de los conceptos más importantes. Voy a empezar con la fisiopatología. Se ha hecho muy fácil entender o relativamente fácil entender lo complejo de la fisiopatología, ¿no? Que cuando lo veíamos y lo estudiábamos en medicina, ay, qué aburrido la amiloidosis cardíaca. Sin embargo, hoy sabemos que ya sea que las proteínas anormalmente, la fibrilina, o sea, el desdoblamiento anormal de esas proteínas que naturalmente están en nuestro cuerpo, en el caso de la transtirretina a través del hígado, de manera adquirida en el paciente que tiene enfermedad tipo wild type o porque tiene una mutación genética, va a llevar al final a ese acúmulo y ese desdoblamiento anormal del tetrámero a monómero y de este a oligómero
proteínas de fibrilina que ustedes ven en color azul y que se van a depositar al final a nivel multisistémico. Sabemos que se trata de transtirretina, que puede ser adquirido o que puede ser por una mutación. Y que la otra forma, que es a través de las células plasmáticas que tienen una producción anormal y que a través de ellas estas inmunoglobulinas, ya sea que se produzcan en la médula. Esto es bien importante porque nosotros en las clínicas de cardio-onco vemos pacientes que antes tiene mieloma múltiple, entonces es más probable que tenga amiloide AL. No tiene mieloma múltiple, no es posible que lo tenga. Eso es incorrecto. Hoy sabemos que puede haber amiloidosis AL sin ningún mielodisplásico atrás. Y esto es un concepto importantísimo de entender porque nos ha abierto el panorama en cuanto al diagnóstico. O sea, el primer concepto es que se ha hecho muy fácil relativamente entenderlo, saber que los tres grupos más importantes son estos tres, el AL, que sin duda es menos frecuente, el transtirretina, ya sea mutante o hereditario o el adquirido, y que el adquirido sabemos que a mayor edad, mayor probabilidad de tenerlo, sin duda ha mejorado la ruta diagnóstica. También ya nos habló Enrique hace un momento de cómo retrasar el diagnóstico es peligrosísimo en esta entidad. Y eso ha favorecido que en todos los congresos hoy día en el mundo entero están volcados a que estemos alertas a cómo hacerlo más fácil el diagnóstico. Y por supuesto, el tratamiento será diferente. No es lo mismo un paciente que tiene AL, donde las curvas de sobrevida, como lo vimos hace un momento, pueden ir desde que el paciente sin tratamiento específico, quimioterapia, trasplante de médula, etcétera, sea en menos de 48 a 72 meses sin tratamiento. Muchos de los pacientes van a estar muertos. De hecho, vean cómo las curvas de Kaplan-Meier, al llegar al año o 2 años sin tratamiento médico, hay una alta morbimortalidad. Claro, el paciente con transtirretina tiene una mortalidad o morbimortalidad muy alta comparativamente con las otras miocardiopatías, pero hablando de amiloidosis cardíaca, le va mejor respecto al AL. Y esto sabemos perfecto que es porque además de que existe, un problema que definitivamente va más allá de estabilizar la transtirretina, en el caso de la AL hay una toxicidad directa al miocardio y de eso va a depender que el paciente sea más difícil de tratar si no se llegó al diagnóstico y por supuesto la terapia específica que la mayoría de ellos llevan anticuerpos monoclonales, terapia alquilante. Entonces esto definitivamente es diferente en ambos casos. Los desórdenes ortopédicos, sin duda, creo yo, esto es fundamental entender y el por qué se ha vuelto más la alerta de que es una miocardiopatía y la más frecuente, bueno, yo diría que sin duda alguna el voltear a ver a los grupos de gente que hace rehabilitación física, ortopedistas, reumatólogos en las instituciones donde ustedes trabajen, es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que una gran cantidad de pacientes en cohortes diferentes hoy día, se sabe que la prevalencia de la enfermedad en aquellos pacientes en donde se les ha tomado biopsia del tendón, ya sea directa o después en el postprocesamiento, se ha visto que la prevalencia va a ser muchísimo mayor que en aquellos pacientes en donde usted olvidó el diagnóstico. Hasta el 27% de algunas muestras del tendón del carpo bilateral tenían amiloidosis cardíaca. Y no se diga la estenosis espinal. Una vez que se ha analizado el ligamento espinal en aquellos pacientes que han sido operados por estenosis espinal a cualquier nivel, se ha identificado una prevalencia que puede variar dependiendo de las series, pero que puede estar alrededor del 13 al 18%. Entonces, esto sin duda ha incrementado el voltear a ver esta entidad. Yo creo que neuro es una especialidad con la que tenemos que estar trabajando de la mano, porque hoy día las guías y los consensos
en cuanto, hablando de desórdenes neurológicos sensitivo-motores, hoy día esta guía, por ejemplo, fue publicada en el 2021 y pertenece al consenso de todos los trastornos sensitivos neuromotores que van a permitir al cardiólogo, al experto o a la gente que está viendo, al médico general, al internista, voltear a buscar banderas rojas más allá de lo cardiológico. Y me refiero a esto, obviamente, la presencia de túnel del carpo, obviamente estenosis espinal, disfunción autonómica. Esto creo que es fundamental, la historia familiar del paciente y todas las banderas rojas que ya conocemos y que hablamos hoy en la mañana, que la hipertrofia, mal llamada hipertrofia, o sea, el incremento del septum, el problemas oftalmológicos, por supuesto, también son importantes. Entonces, creo que retraso en el diagnóstico es uno de los conceptos fundamentales a tener en cuenta y que han volteado a la enfermedad. Sabemos hoy día que el paciente que tiene historia de túnel del carpo o trastornos a nivel neuromuscular, muy probablemente ese era el momento idóneo para encontrar la enfermedad cardiovascular o neurológica de manera subclínica. Estamos hablando de que entonces si un paciente tiene síndrome de túnel del carpo, fracturas espinales, etcétera, etcétera, muy probablemente si usted lo encuentra en ese momento, sea un momento idóneo porque sea un paciente que va a encontrar usted la enfermedad 15 años atrás, ¿no? Este caso lo vamos a ver mejor después en otro módulo que tenemos, pero el otro concepto importante es falla cardíaca. Sin duda alguna, todas las estadísticas están volcadas no solamente al de preservada, también al de reducida. Es decir, número uno, la prevalencia de la enfermedad en pacientes que llegan con falla cardíaca a las salas de urgencia puede variar del 6 al 23% incluso en algunas series. Y de ellos, la mayoría son hombres, vean ustedes las gráficas. Y claro, a mayor edad, mayor prevalencia, por supuesto. Entonces, el encontrar un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción preservada, sin duda alguna ha incrementado el voltear a ver a esta entidad y que se haya convertido hoy día en un diagnóstico que hay que buscar a ver, porque en todas las estadísticas, en gran parte de los pacientes va a haber presencia de amiloidosis cardíaca. Por tanto, la sospecha de la enfermedad hoy ha permitido que incluso haya una dicotomización y que usted diga, híjole, muy probablemente no voy a saber con las solas banderas rojas si es AL o transtirretina, pero sí que si tengo un paciente que tiene macroglosia, por ejemplo, que tiene desorden renal, que tiene quizás incluso hasta equimosis periorbitaria, sea más probable que tenga AL versus transtirretina. Claro, esto es común a todas las entidades, a las dos, los desórdenes musculoesqueléticos, neurológicos, la disfunción autonómica, sin duda va a variar dependiendo del genotipo de la enfermedad. Estas me las voy a saltar, perdón, pero si no, no vamos a poder alcanzar a verlo más adelante. Pero el otro concepto importante que me quiero referir en el diagnóstico es el machine learning. Hoy día sabemos que la inteligencia artificial ha alcanzado a muchas de las patologías en el ámbito cardiovascular y no es una exclusión las miocardiopatías. Es decir, que hoy día esta miocardiopatía es tanta la alerta en la que tenemos que tener todos en el diagnóstico, que hoy día ya existe una tecnología volcada a buscar banderas rojas, el electrocardiograma, someterlo a la inteligencia artificial, las imágenes del ecocardiograma, incluso los biomarcadores, etcétera, para tener de esta manera una forma más temprana de identificar el diagnóstico. De manera que entonces, hoy día, la punta del iceberg, que era el paciente en falla cardíaca, es llegar muy tarde a la enfermedad. Y eso es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que hace un par de años que no había una alerta en el diagnóstico tan precisa como el día de hoy, hacía que hasta el 17 a 20% de los pacientes que hoy llegan que logramos hacer el diagnóstico, hayan tenido el historial de haber visitado al menos 5 médicos o 5 centros hospitalarios para que le dieran al diagnóstico. ¿Por qué? Porque tenían toda la cascada de alteraciones que estamos hablando hoy día. Y peor aún, hasta el 40% de estos pacientes recibieron un diagnóstico erróneo y el 75% de ellos un tratamiento incorrecto. Entonces, la sospecha hoy día
Recuerden, no es solo la imagen típica en bandera de Japón a través del eco, sino que es una enfermedad multisistémica que quizás si nos volcamos tiempo atrás podemos encontrar alteraciones desde el punto de vista musculoesquelético muchísimos años antes. De manera que si yo les quiero decir a ustedes, bueno, y entonces el electro, el eco, los biomarcadores, sí, pero ustedes vean en esta cascada que nosotros tenemos acá, como cuando usted ve un electro con trastornos típicos, bajo voltaje, pseudo-Q de infarto, fibrilación auricular, esto es el final de la enfermedad. Quizás el eco con disfunción diastólica, con el mapa polar que ya vimos en los talleres hoy día, eso es muy tarde, estamos llegando muy tarde a la enfermedad. Por tanto, ¿qué es lo que deberíamos de hacer quizás? Pues buscar a aquellos pacientes en las salas de ortopedia, en las salas de reumatología y buscar realmente si hay pacientes que la enfermedad ahí está 15 años antes de que aparezca un electropatológico de la entidad. El otro concepto fundamental también es el tratamiento, porque claro, sabemos que entre más tiempo nos anticipemos, más fácil que podamos estabilizar las proteínas. Y no se diga a los pacientes con mieloma múltiple o con AL, que nosotros tenemos en la clínica donde vemos que realmente la terapia, o sea, ya sea alquilantes, ya sea que sean pacientes que sean candidato incluso a trasplante de médula ósea, podría anticiparse y mejorar el pronóstico. Sin duda alguna, el ver el apical sparring es importante, pero hoy día sabemos que en las piezas patológicas el encontrar esto no es patognomónico de la entidad. Por tanto, hoy vimos también miocardiopatías en la mañana hipertróficas que tienen apical sparring. Entonces, de manera que la alerta se ha incrementado. Este estudio, sin duda alguna, que hoy ha variado y lo vimos en la mañana también, como el complementarlo con SPECT hoy día es sine qua non, pero sin duda este estudio ha mejorado el simplificar los algoritmos de diagnóstico, sin duda. Estas imágenes me las voy a pasar, perdón, pero son las resonancias. Y ya prácticamente para terminar, contarles que los consensos hoy día para el diagnóstico de amiloidosis han variado, pero la mayoría creo que se centra en justamente, ya sea el consenso europeo, el consenso americano, para el diagnóstico de las miocardiopatías, específicamente de la amiloidosis cardíaca, en simplificar el diagnóstico, lo vimos hoy día. Hay pacientes difíciles, no todos pacientes caben en este algoritmo, lo vimos también y lo hemos visto como hay pacientes donde la biopsia va a ser el último recurso, sin duda alguna, pero yo creo que esta entidad hoy día ha mejorado la comprensión y, claro, por supuesto, el equipo multidisciplinario será fundamental para el abordaje de estos pacientes. De manera que como mensajes finales yo les quiero dejar esto, que es una miocardiopatía más frecuente de lo que creíamos, no es nada rara, que yo creo que ha sido la pregunta que se me hizo al inicio, ¿por qué creo que es la miocardiopatía más común o más estudiada? Justo por eso, porque se ha simplificado el algoritmo de diagnóstico y no solo el algoritmo de diagnóstico, sino el algoritmo también para el tratamiento. Hoy día todas las terapias dirigidas están volcadas a mejorar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes y creo que es el futuro en los próximos años. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a la doctora Suilma por esa increíble plática. Y continuamos con el siguiente tema, que es evaluación de las cardiomiopatías desde el consultorio. La plática está a cargo de la doctora Alejandra Guzmán Ayón, que por algunas razones no puede acompañarnos por aquí de manera presencial, pero tenemos su plática ya lista para presentarla en video, ¿correcto? Entonces, bueno. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la amable invitación al comité organizador. El día de hoy no me fue posible acudir de forma presencial por circunstancias pues completamente imprevistas y ajenas a mi persona. Sin embargo, aquí estamos. El tema que me compete el día de hoy es evaluación de las cardiomiopatías desde el consultorio. Soy la doctora Alejandra Guzmán, cardióloga ecocardiografista.
A grandes rasgos me gustaría iniciar con la definición de una cardiomiopatía y es todo aquel miocardio con algún tipo de anormalidad estructural y funcional en ausencia de enfermedad coronaria, enfermedad valvular, hipertensión, alguna cardiopatía congénita, que sean suficientes para ocasionar este tipo de anormalidad miocárdica. Esta definición aplica a niños, aplica a adultos y como tal no nos da una presunción sobre la etiología, ya sea que sea algo genético o adquirido. El camino para llegar al diagnóstico de un paciente con cardiomiopatía es un camino largo, sinuoso, pero a grandes rasgos siempre tenemos que tener en cuenta el escenario clínico. Esto es importantísimo porque nuestro paciente puede presentarse con síntomas de insuficiencia cardíaca, dolor torácico, síntomas asociados a arritmias. Posteriormente tenemos pacientes que pueden llegar a nuestro consultorio por hallazgos incidentales, por ejemplo, hallazgos asociados a un check-up cardiovascular, ya sea dentro del trabajo, para cuestiones deportivas, un electrocardiograma normal, algún soplo en la exploración física, y tenemos aquellos pacientes que van a llegar directamente a nosotros, secundarios a un screening familiar. Creo que lo importante es, nosotros tenemos que tener en cuenta que una vez que existe la sospecha con respecto al escenario clínico, tenemos que catalogar a nuestro paciente si tiene o no anormalidades morfológicas y o funcionales. Por ejemplo, la dilatación, la hipertrofia de los ventrículos o en estudios de caracterización tisular como es la resonancia, algún tipo de anormalidad en cuanto a fibrosis. Ahora, también tenemos las anormalidades funcionales, por ejemplo, pacientes que se presenten con disfunción sistólica, ya sea global, regional, pacientes con disfunción diastólica, generalmente con algún tipo de anormalidad de fisiología restrictiva. Y a grandes rasgos, nosotros nuestro paciente vamos a tratar de englobarlo que pueda tener algún tipo de fenotipo, que podamos encasillarlo en algún fenotipo. Tenemos los fenotipos clásicos, como es la miocardiopatía hipertrófica, dilatada, la miocardiopatía del ventrículo izquierdo no dilatada, ritmogénica del ventrículo derecho y por último, la miocardiopatía restrictiva. Ahora, la miocardiopatía o el fenotipo asociado a miocardiopatía hipertrófica es presencia en el incremento del grosor del ventrículo izquierdo con o sin hipertrofia del ventrículo derecho, pero nuevamente que no se explique por ningún tipo de situación anormal en cuanto a la carga. Tenemos la presentación de pacientes que pueden estar completamente asintomáticos con hipertrofia no explicada, sintomáticos también, y tenemos que tener en cuenta que generalmente es la misma distribución en hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres y las personas de raza negra suelen ser objeto de menor cantidad de estudios. Ahora, también tenemos el fenotipo de la miocardiopatía dilatada, que es toda aquella dilatación del ventrículo izquierdo asociada a disfunción global o regional que no está explicada por condiciones de carga y puede existir con dilatación y o disfunción del ventrículo derecho. Tenemos la cardiomiopatía del ventrículo izquierdo no dilatada, que es toda aquella cicatrización del ventrículo izquierdo no isquémica, reemplazo graso, puede estar asociado a alteraciones de la movilidad global o regional o hipocinesia global aislada del ventrículo izquierdo sin ningún tipo de cicatrización. Y este tipo de fenotipo incluso incluye a individuos que previamente habían sido a lo mejor catalogados como algún tipo de miocardiopatía dilatada en ausencia de dilatación del ventrículo izquierdo, por ejemplo, miocardiopatías arritmogénicas del VI o predominantemente izquierdas, algún tipo de dilatada arritmogénica. Sin embargo, no cumplían completamente los criterios. Entonces tenemos este fenotipo. También tenemos la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, que es toda aquella dilatación y o disfunción del VD en presencia o involucro histológico asociado a anormalidades electrocardiográficas con la coexistencia de dilatación del ventrículo izquierdo y la disfunción. Tenemos la miocardiopatía restrictiva, que generalmente puede presentarse con algún tipo de fisiología restrictiva izquierda en presencia de volúmenes diastólicos o sistólicos normales o un poco reducidos asociados a un grosor normal ventricular con dilatación vía auricular y generalmente en los estadios iniciales pueden asociarse a una función del ventrículo izquierdo preservada. Ahora, las miocardiopatías tienen una expresión muy variable a lo largo de la vida. Estas son las principales prevalencias en los pacientes, por ejemplo, en adultos y en niños, pero tenemos que tener en cuenta que la distribución geográfica de todas las variantes va a influir pues justo en la prevalencia. Tenemos que tener en cuenta que los datos epidemiológicos generalmente no están recopilados de forma sistemática a nivel de la población, pero estos son como los datos que tenemos con respecto a la prevalencia.
Ahora, un cuidado de un paciente con una probable cardiomiopatía o con diagnóstico definitivo de alguna cardiomiopatía es un cuidado compartido y coordinado entre especialistas, por ejemplo, adultos, con los especialistas pediátricos. Se aconseja actualmente que tengamos un centro especializado en cardiomiopatías y el diagnóstico y la evaluación y el seguimiento de un paciente con cardiomiopatía debe ser un camino muy coordinado, debe ser sistemático, individualizado a todo aquel paciente por un grupo multidisciplinario. Tenemos que tener en cuenta que en estos casos no solo es el paciente el que debemos de evaluar, sino siempre tenemos que también evaluar a la cuestión del familiar, porque muchos pacientes, muchos de los hallazgos más importantes incluso los podemos encontrar en los pacientes, por lo cual es esencial tener también en cuenta al familiar para entender el caso clínico de nuestro paciente. Los pacientes muchas de las ocasiones con cardiomiopatías pueden tener manifestaciones extracardíacas como neurológicas, neuromusculares, oftalmológicas, nefropatía. Por lo tanto, un paciente con una cardiomiopatía es un paciente que requiere la estrecha colaboración con otras especialidades como lo es nefrología, neurología, cirujanos, cardíacos, el internista. ¿Para qué? Pues para que el paciente esté cuidado de la mejor manera. Ahora, se recomienda que todos los pacientes que tengan el diagnóstico de una probable cardiomiopatía, pues tengan un grupo multidisciplinario en su diagnóstico y manejo y también pues el coordinarnos justo con los pacientes pediátricos hacia el adulto. Ahora, el primer punto para el paciente o el abordaje de un paciente con una cardiomiopatía en un consultorio es que tenemos que tener un mindset de la cardiomiopatía. ¿Cómo mindset? Pues primero es la sospecha clínica, que ya hablamos del escenario clínico con el que se presenta nuestro paciente. El segundo punto es la caracterización morfológica y tratar de tenerlo en un fenotipo. Y posteriormente esto se realizará mediante la multimodalidad de imagen cardíaca. También tenemos que tener en cuenta la combinación de la historia personal y familiar, la exploración física, múltiples estudios para llegar al mejor diagnóstico, sugerir alguna causa específica y sobre todo monitorear la progresión de la enfermedad, pero sobre todo la estratificación de riesgo. También tener en cuenta la cuestión familiar para buscar patrones específicos de herencia y familiares en riesgo. Ahora, el cardiólogo clínico que inicialmente tiene al paciente en su evaluación es un médico, perdón, que debe tener la habilidad de tener observación, deducción, el reconstruir la cuestión ambiental y familiar, así como debe tener la habilidad de detectar inconsistencias dentro del estudio, del protocolo del estudio. El paciente, el médico debe de tener la capacidad de identificar inicialmente las anormalidades estructurales y funcionales asociado a manifestaciones, por ejemplo, arrítmicas, electrocardiográficas, valvulares, para posteriormente, mediante mayor estudio, tratar de llegar a un diagnóstico en concreto. Entonces, generalmente el paciente va a llegar, puede ser que llegue directamente con cardiólogo, puede ser que sea una referencia que viene con nosotros por evaluación de algún otro, por ejemplo, médico familiar. Pero a grandes rasgos, nosotros tenemos que tener un abordaje muy sistemático para identificar un paciente con probable cardiomiopatía, desde algo tan sencillo como lo es un electrocardiograma y posteriormente ir complementando. Ahora, los pacientes pueden incluso tener anormalidades morfológicas, electrocardiográficas, pero pueden ser no diagnósticas exclusivamente de un fenotipo preciso o de alguna anormalidad. Entonces, ¿qué es lo importante? Que dentro de nuestro abordaje de una cardiomiopatía tenemos que tener la mentalidad de los red flags, o sea, indicadores de diagnósticos específicos pueden ser anormalidades dentro de la clínica, dentro de la exploración física, estudios e incluso lo que platicábamos de siempre voltear a ver al familiar. El médico clínico debemos de volver a nuestras bases como medicina interna y tratar de buscar otras anormalidades. Tenemos que tener la capacidad de escuchar a nuestro paciente con respecto a sus síntomas, a sus familiares. Tenemos que tener la capacidad de realizar las preguntas adecuadas y sobre todo tratar de llegar a una deducción de lo que está ocurriendo.
Ahora, también es importante que nosotros tenemos que tratar de buscar en la familia justo lo que platicábamos, qué tipo de herencia, si es que esta cuestión es genética o familiar. Entonces, tenemos que hacer un screening 3 o 4 generaciones previas de nuestro paciente. Pero a grandes rasgos, por ejemplo, en cuanto a los red flags dentro de la exploración física, tenemos algo como es el paciente que se presenta con datos de síndrome de túnel del carpo, que podemos pensar en amiloidosis, pacientes con cuestiones dermatológicas como lo es los angiokeratomas, un Anderson-Fabry, las acroparestesias en cuanto a Anderson-Fabry, amiloidosis también, o incluso, por ejemplo, los léntigos que son asociados a, por ejemplo, fenotipo de miocardiopatía asociado a Noonan. El cardiólogo, vuelvo a lo mismo, tenemos que tener la habilidad de ver a nuestro paciente de forma integral, porque puede ser algo, pues a lo mejor tan obvio que el paciente se va a presentar con hipoacusia, amaurosis, alteraciones dermatológicas como ya lo mostramos, dificultades de aprendizaje, miastenias periféricas. Sin embargo, es nuevamente no solo voltear a ver la cuestión en cuanto a los síntomas de insuficiencia cardíaca, si es que lo presentan, sino ver a nuestro paciente como un todo. Ahora, una serie que tenemos que tener en cuenta aquí está justo, que es la tabla que podemos presentar de las múltiples signos y síntomas a lo mejor tempranos que nos pueden dar la sospecha diagnóstica. Pero otra cuestión es, platicábamos al inicio, un electrocardiograma es básico dentro de nuestra evaluación, pero tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de clasificar nuestros electrocardiogramas simplemente con algo tan tradicional como hipertrofia, isquemia o necrosis, sino que siempre todos los electrocardiogramas tienen que ir interpretados con respecto a lo que estamos observando y también tratar de complementarlos con el ecocardiograma. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos los hallazgos que podemos encontrar dentro de los fenotipos en cuanto al electrocardiograma, pero a grandes rasgos, por ejemplo, en una miocardiopatía dilatada podemos encontrar datos de crecimiento auricular izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueos de rama. En el caso, por ejemplo, de la amiloidosis, podemos presentar fibrilación auricular, los bajos voltajes, pseudonecrosis. En un paciente, por ejemplo, con Anderson-Fabry, con un PR corto y prominencia del QRS. Ahora, el uso del ecocardiograma, pues también sabemos que, ya lo sabemos, la no radiación, el bajo costo, la disponibilidad, pero a grandes rasgos podemos ir a ver volúmenes, lo que platicábamos de las alteraciones morfológicas y o funcionales, pero también tenemos pues el reconocimiento dentro del strain también de ciertas alteraciones que podemos encontrar y pues es el estudio generalmente con el que siempre iniciamos nuestro abordaje. Ahora, en cuanto a análisis particulares de laboratorio, pues tenemos los laboratorios en la cardiomiopatía, los estudios básicos de primer nivel o también buscando algún tipo de causas que exacerben o que causen la disfunción ventricular. Podemos también posteriormente tratar de buscar análisis más completos para cuando tenemos otro tipo de sospecha, por ejemplo, que sean indicativos de algún tipo de miopatía, trastornos neuromusculares, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, nosotros tenemos que también hacer o de empezar el protocolo de estudio de una evaluación genética en cuanto a diagnóstico, pronóstico, pero se recomienda en todos los pacientes que tengan el diagnóstico de una cardiomiopatía, sobre todo también en el hecho de hacer una cascada genética que también hablar de riesgos reproductivos. Ahora, a grandes rasgos, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la sospecha de una cardiomiopatía viene desde el escenario clínico, posteriormente hacemos una identificación del fenotipo mediante, claro, la multimodalidad de imagen cardiovascular. Con esto nosotros podemos hacer la estratificación de riesgo, buscar alguna causa específica, pero sobre todo creo que lo más importante es que un paciente estemos buscando el diagnóstico específico en búsqueda de un tratamiento específico. Generalmente el uso de otra multimodalidad, por ejemplo, la resonancia, incluso se recomienda en todos los pacientes que tengan una sospecha de cardiomiopatía desde la primera evaluación con un nivel de evidencia 1B. Entonces, ponemos a lo mismo. El ecocardiograma en el consultorio es el método ideal en pacientes con sospecha. Sin embargo, siempre tiene que ir asociado con otras modalidades de imagen que sean complementarias y que respondan cuestiones específicas y las preguntas específicas, teniendo en cuenta, claro, la ventaja y la desventaja. A grandes rasgos, la premisa es que nosotros tenemos que tener una mentalidad específica en pensar en miocardiopatía y que combine no solo la evaluación cardiológica convencional con parámetros no solo cardíacos, sino también tenemos que ir a evaluar cuestiones extracardíacas para aumentar la precisión de nuestro diagnóstico y mejorar la evaluación y tratamiento de pacientes y su familia. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Alejandra Guzmán por esa excelente ponencia. Lamentamos que no haya podido estar aquí con nosotros, pero igual fue de bastante provecho. Vamos a proseguir con el siguiente tema, que se llama el diagnóstico a través de la multiimagen cardiovascular, a cargo del doctor Ricardo Obregón. Él es el director del capítulo de imagen cardiovascular de la CIAC y nos acompaña de Argentina. Es un placer tenerlo aquí, doctor. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Noche yo porque me estoy durmiendo, así que voy a tratar de caminar un poquito. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Puede ser el micrófono así? Ok, gracias. El tema en realidad tendría que llamarse resumiendo todas las magníficas charlas anteriores y tratando de razonar lo que nosotros vemos con resonancia magnética cardíaca, porque esto nos puede ayudar muchísimo a hacer los razonamientos que nosotros vamos a ir teniendo a través de las diferentes metodologías que estamos teniendo y sobre todo la resonancia magnética. Vamos a hablar un poquitito de este tema. Ya las guías nos están diciendo que en definitiva para hablar de miocardiopatías y en general tenemos que tener multiimágenes. No hay un solo método que nos diga o nos saque todas las dudas, sin lugar a dudas. Y si a esto le sumamos que tenemos que tener inteligencia artificial que va a unir toda la información que nosotros estamos teniendo, sin lugar a dudas dentro de unos años tenemos que saber ver cómo le preguntamos a la inteligencia artificial para obtener los resultados definitivos. Nosotros con resonancia tenemos 4 imágenes básicas que nosotros a todos los pacientes generalmente le hacemos. La primera son las imágenes de función y morfología. La segunda imagen que le vamos a hacer con el mapping es ver cómo se encuentra el miocardio. Eso que es el T1 mapping. El T2 mapping nos da el edema. ¿Qué significa que tenemos imagen de edema? Que hay algo agudo que está teniendo mi paciente. Y eso es muy importante, porque yo sé que lo que está teniendo, si tiene arritmias, puede ser por un edema. Entonces no le voy a poner un cardiodefibrilador a un edema, porque el edema es transitorio y el cardiodefibrilador va a ser definitivo. Por lo tanto, cuando hagamos imágenes de mapping T2, estamos hablando de edema para cualquier miocardiopatía, inclusive para la miocardiopatía isquémica. Y después vamos a tener el contraste tardío. El contraste tardío nosotros nos da la fibrosis. Cuando nosotros empezamos a ver los parches de fibrosis, que vamos a ir viendo ahí en blanco, esos parches de fibrosis nos están diciendo que hay una muerte y sustitución de tejido que podría mejorar en otras situaciones, que no va a mejorar porque está muerto y fibrosado. Por lo tanto, vamos a ir viendo generalmente que vamos a ver punto 1 en las miocardiopatías, la hipertrofia. La hipertrofia es el gol estándar, todos sabemos, y es muy importante saber por qué. Porque si tenemos un paciente que tiene un aumento de la masa miocárdica, o por lo menos del espesor miocárdico, y ese aumento de la masa es una miocarditis, cuando disminuya la miocarditis o le haga pasar el edema, definitivamente esa masa va a disminuir. Esos pequeños cambios no los vamos a poder tener en cuenta con ecografía, pero sí los vamos a poder cuantificar con la ecocardiografía. Por lo tanto, es importante el primer punto a tener en cuenta. Fíjense acá, de todas las miocardiopatías, a la derecha, en la columna de la derecha, son cuántas hipertrofias. Y hablamos de hipertrofia por no decir aumento del espesor miocárdico. Fíjense, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, el 60% va a tener criterios de hipertrofia, pero hay un 40% que no lo va a tener. Y donde más tenemos es la amiloidosis. Y en la amiloidosis no tenemos hipertrofia estrictamente, lo que tenemos es una sustancia que se mete dentro de la estructura del miocardio y lo hace ensancharse. Por lo tanto, es importante saber que cuando tenemos un miocardio aumentado de volumen, tenemos que pensar que puede ser una miocardiopatía. ¿Cuál? Y vamos a hacerle seguramente resonancia para ver cuál pasa. Fíjense, la función ventricular. La prevalencia de la función ventricular en las diferentes cardiopatías. Uno se da cuenta ahí que tenemos, fíjense, bueno, acá no se muestra, no se ve, pero bueno, de la amiloidosis, generalmente la amiloidosis tiene deteriorada la función ventricular. Por eso, los estándares que estamos diciendo, que antes decíamos fracción de eyección del 50% para abajo está deteriorada, ahora decimos 55% para abajo está deteriorada. Y ese 55 lo podemos medir muy bien con resonancia o con ecocardiografía tridimensional como una buena ventana. Entonces, cuando tengamos un aumento del espesor y tenemos disminuida la función ventricular, ojo, puede ser una amiloidosis, 70% de prevalencia. El tamaño de las cavidades nos están diciendo muchas cosas también. Porque como habían dicho perfectamente hoy, que el aumento de los volúmenes ventriculares con deterioro de la función ya nos ponía dentro del esquema de un paciente con miocardiopatía dilatada, las funciones ventriculares conservadas con cavidades pequeñas, pero aurículas grandes, abrimos los ojos.
¿Por qué tiene la aurícula grande si el ventrículo se contrae tan bien y tiene volúmenes pequeños? Porque se relaja mal. Ese es el razonamiento que tenemos que tener. Y si nosotros vemos, como en este caso, que es una miocardiopatía hipertrófica, donde vemos que la punta del ventrículo derecho también está ocluida por la hipertrofia ventricular, este paciente tiene una precarga muy baja. La precarga baja, porque no se llena ese ventrículo. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente, por ejemplo, si corre una maratón? Se va a deshidratar, van a disminuir los volúmenes ventriculares y van a provocar una falla diastólica tan marcada que puede llegar a la muerte del paciente, pero por volúmenes ventriculares pequeños. Y las aurículas dilatadas y grandes. Y ese es un tema que hay que tener muy en cuenta. Las aurículas izquierdas. La aurícula izquierda, cuando nosotros miramos por cualquier método, es el método más sensible para saber que hay una sobrecarga ventricular izquierda. Un ventrículo que tenemos una aurícula normal, ese ventrículo lo más probable, en el 90% de los casos, que sea normal. Pero una dilatación auricular izquierda, que es una pared que tiene 1,5 milímetros, cualquier sobrecarga la va a redondear primero y después la va a dilatar. Entonces, tenemos que mirar los diámetros y con resonancia nosotros sacamos perfectamente bien de una y de otra aurícula. Es muy importante entonces saber los tamaños de las cavidades para ir razonando qué patología puede estar teniendo nuestro paciente. Daño miocárdico. ¿Cómo miramos o qué es lo más sensible para saber que nuestro miocardio algo tiene? El T1 mapping. El T1 mapping a mí no es tan específico. No busco una especificidad, pero sí busquen una sensibilidad. Yo tengo un T1 mapping con un valor, los valores normales están entre 1200 y 1283 a 3 Tesla, que es el equipo que utilizo yo. Cuando está dentro de esos valores, el miocardio está bien, no está sufriendo, no tiene patología. Pero, ¿qué pasa si yo ese T1 mapping? ¿Cómo lo hago? Simplemente pongo los ROI, que están viendo ahí arriba, que acá no lo puedo mostrar, esto es un ROI, y mido en el septum un numerito, y me da este numerito, 1267. ¿Está entre estos dos valores? Sí. Perfecto, ese miocardio está bien. ¿Se entiende? Así de fácil, no busquemos cosas más difíciles. Aquel otro, lo contrario. En el mismo ROI pongo sobre el septum, miro cuando tiene 1378, es mayor de 1283, sí, ese miocardio está sufriendo. No sé qué, pero ese miocardio algo tiene. Por lo tanto, las diferentes curvas a mí me van a decir, dependiendo de esos numeritos que le estamos mostrando, me van a decir a mí si yo lo que estoy viendo es grasa, que estamos en esa línea de abajo, según el tiempo, es grasa o es miocardio normal, o es una cicatriz, o es sangre lo que estoy viendo. O sea que simplemente mirando el numerito ese que salía, me va a decir a mí qué es lo que estoy viendo y qué es lo que estoy encontrando en cada segmento del miocardio que estoy analizando. Eso es el T1, ¿sí? Fíjense acá, T2 mapping, que habíamos dicho que era edema. El T2 mapping, hago lo mismo, me pongo sobre el septum y miro cuánto hay. Acá tengo 40, este que es normal, 40, valor entre 42 y 48, este tiene 40, no hay edema en el septum. En cambio allá, fíjense, miro en la parte de abajo que hay un poquito más claro, cambia un poquito el color, ¿cuánto tiene? 57, ¿es más de 48? Sí, ahí hay edema. Así de fácil lo hacemos, no tiene grandes cosas para interpretar estas imágenes. Cuando nosotros vamos a ver, en este caso, fibrosis, es la última imagen de allá arriba a la derecha, que es la cuarta imagen que nosotros utilizamos, vamos a ver que la captación de gadolinio generalmente queda en los segmentos donde hay una patología. O se deposita donde hay una necrosis, porque no lo pueden sacar al gadolinio, porque se destruyeron todos los mecanismos de limpieza, entonces queda depositado, pueden quedar una necrosis, o también puede quedar depositado en las estructuras o estromas, por ejemplo, cuando tenemos la amiloidosis que se deposita adentro y queda metido. Por lo tanto, podemos no solamente ver la zona que tenemos, sino también cuantificar la fibrosis. Este es un paciente, fíjense, con una miocardiopatía hipertrófica, que vemos en una imagen ya como parchecitos de fibrosis, que cuando le hacemos la resonancia encontramos el gadolinio. Es muy cuantificable los parches de fibrosis con resonancia magnética. ¿Y eso es importante? Sí, porque podemos cuantificarlos en gramos y lo podemos cuantificar en porcentaje del total de la masa. ¿Y eso es importante? Sí, porque generalmente, ahí tenemos este paciente, nos dice dónde es y tiene 6,6 gramos por masa de masa cortada. Cuando es menos de 5, generalmente la evolución es buena en cualquier patología. Menos del 5% de presencia de gadolinio por fibrosis,
generalmente es buena. Más de 15%, generalmente el pronóstico es malo. Entonces, hay una zona gris, ¿sí? Y ahí la discutimos ya, pero ya con nuestra cabeza, ¿no? Cómo está la función ventricular, tiene muchas otras anomalías, tiene, bueno, otras cosas para pensar. Pero en estos dos límites, entre más de 15 y menos de 5, andamos bien para cuantificación. El otro tema serían las miocardiopatía hipertróficas y las restrictivas, que para resumir todo lo que se ha dicho hoy, no estoy diciendo nada raro, solo simplemente pensando. Generalmente cuando nosotros tenemos, son los criterios que todos utilizamos, si es mayor de 15 milímetros de espesor parietal estamos bien, vemos que es más de 1.5 en relación a la pared posterior, es asimétrica. ¿Y qué pasa cuando tenemos menos de 1.5 pero está hipertrófico? Entonces tenemos que ir a estos esquemas, que son las guías que nos han dicho nosotros cómo manejarnos. Fíjense arriba, fracción de eyección normal, pero con el espesor aumentado, o fracción de eyección normal, pero con el espesor normal. Cuando tenemos esto, nos vamos acá, que puede ser una hipertensiva, una miocardiopatía hipertrófica, algún tipo de restrictiva, ¿sí? Y estas restrictivas pueden ser función normal con espesor aumentado, amiloidosis, Fabry o acumulación de glucógeno. Generalmente con este esquema nosotros nos manejamos bastante bien y podemos sacar el diagnóstico teniendo en cuenta nuevamente lo que habíamos dicho atrás, los 4 puntitos. Fíjense acá, este es un fenotipo de las miocardiopatías hipertróficas. Son los tipos característicos. Fíjense, allá es apical, la otra es biventricular, la segunda. Acá tenemos una con hipertrofia, pero obstrucción del tracto de salida. Y ya tenemos una medio ventricular con la formación del aneurisma. Esto vamos a charlarlo mañana seguramente con los fenotipos que voy a mostrarles las diferencias y la importancia. ¿Dónde nosotros nos sirve la parte del tisular? Para ver nuevamente el número. Perdón, acá apreté y ahora este. El numerito que estábamos diciendo hoy. Fíjense acá, en la primera columna tenemos los controles, en la segunda pacientes que tienen genotipo positivo y fenotipo negativo, significa que no tienen hipertrofia pero tienen la genética de la miocardiopatía hipertrófica. Y aquí tiene miocardiopatía hipertrófica, la tercera columna, y los otros son una hipertrofia por hipertensión arterial. Fíjense cómo el mapping pudo definir una cosa u otra. Los que tienen ya genotipo, o sea que tienen la genética pero no han desarrollado la hipertrofia, ya tiene alterada y alta el T1 mapping. De ahí la sensibilidad de este método para encontrarlos. Ahí vemos que de todos los métodos para encontrar estos pacientes con genética, pero que no tiene fenotipo, no tiene hipertrofia todavía, lo más sensible, el T1 mapping en la evaluación. ¿Ok? Entonces, cuando lo pedimos, cuando tenemos dudas. Y después el segundo paso. Y yo quiero saber si esa alteración que tengo con una hipertrofia limítrofe un poquito más grande, está aumentado el miocito, está aumentado el estroma que se encuentra alrededor. Entonces le hago gadolinio y mido el T1 mapping con y sin gadolinio para sacar el volumen extracelular. El miocito por un lado y todo lo que está alrededor. Si está aumentado lo que está alrededor, significa que tenemos volumen extracelular aumentado. Y ahí tenemos nuevamente nuestras curvitas. El volumen extracelular, que es el EBC, el extracelular vascular, volumen, perdón. Fíjense cómo tiene aumentado ya los que tienen la genética, aunque no tengan la hipertrofia. Siguiendo con esto, el T2 mapping, en un paciente con miocardiopatía hipertrófica, fíjense lo que les decía. Acá está el edema. Este paciente tiene algo agudo. Y esto que está acá posiblemente le dé unas arritmias y cuando esas arritmias aparecen, nosotros tenemos que ver si es en la cara inferior, entonces estamos coherentemente siguiendo a estos pacientes. Fíjense que muchas veces las hipertrofias no causan los puntos donde tenemos el edema, sino está en la cara inferior. Este es el mismo paciente, acá. Entonces ahí tenemos que ir a ver qué pasa. A este paciente le hicimos un seguimiento durante los años y fíjense los parches de fibrosis donde han aparecido y donde han ido creciendo. 2016, 2017, 2018. En la región donde teníamos el edema. Y acá un concepto fundamental para todas las miocardiopatías. Generalmente, primer noxa de acción o de afectación miocárdica crea un edema. Desde la isquemia, cuando nosotros provocamos una isquemia miocárdica, lo primero que aparece es el edema. En todas las otras partes, también lo primero que hay que tener en cuenta es el edema. Por eso es tan importante ver el T2 para ver si estamos en una etapa aguda de este procesamiento. No solamente eso, sino que también cuantificamos la fibrosis, nuevamente, arriba 12% y el paciente abajo 7%. ¿Por qué es importante la cuantificación? Porque en la evolución de estos pacientes a 10 años, fíjense ustedes, acá,
Cuando el gadolinio tiene menos del 10% de la masa miocárdica en este estudio, muy buena evolución. Pero cuando teníamos fibrosis más del 10%, muy pobre evolución. Fíjense, mortalidad, 2.5% en relación al 23%. 10 veces más mortalidad cuando es superior al 10% del aumento de la masa miocárdica con fibrosis. De las restrictivas, ya habló perfectamente Suilma, ya dijimos que no vamos a hablar de lo mismo. Y simplemente los patrones que hay de aumento del espesor, cuando estamos secundarios, cuando el corazón de atleta, hipertensiva, y cuando son primarios, generalmente miocardiopatía hipertrófica, amiloidosis y Fabry. En eso tenemos que pensar, son las últimas guías que están apareciendo, y ahí tenemos arriba nosotros nuevamente nuestro esquemita para ver dos cosas. Y esta es una duda que yo siempre tenía que logré simplificarla. Si yo tengo un paciente que encuentro una placa, que está con signos de insuficiencia cardíaca o no, pero empiezo a tener en una tomografía osteolisis. La osteolisis genera liberación de calcio a la sangre, eso me da hipercalcemia. Esa cantidad de calcio que está dando vuelta en la sangre tiene que limpiarse. ¿Por dónde? Por el riñón. El riñón no puede tolerar la cantidad de calcio que está dando vuelta y crea insuficiencia renal. Osteolisis, hipercalcemia e insuficiencia renal, mieloma. Son las claves para el diagnóstico de mieloma. O sea, cuando hablamos de AL, amiloidosis, estamos hablando prácticamente siempre de mieloma. Ábrense eso. Entonces, las tres cosas busquen. Osteolisis, la cantidad de calcio y la insuficiencia renal. Y eso va acumulado con la AL amiloidosis, como bien dijo hoy Suilma. Mortalidad, 24% a los 2 años. La ATTR amiloidosis, ¿pero qué? Acá un dato bueno. ¿Cuántos de estos pacientes con mieloma o mieloma-like comprometen el corazón? 5%. Muy poco compromiso miocárdico. Por eso nosotros no le buscamos tanto a la AL amiloidosis. Porque generalmente es poco compromiso miocárdico. Todo lo contrario, la TTR amiloidosis, que afecta mucho al corazón. Acá tenemos fundamentalmente lo que se hace, las imágenes que teníamos arriba. Voy a ir más rápido simplemente. Y fíjense que esta publicación hace poco, que la amiloidosis vista por resonancia tenemos una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97%. O sea, realmente es muy alta. ¿Por qué? Por esa línea que estamos viendo arriba. Esto está hecho a 3 Tesla, como el equipo que trabajo yo. Los valores nuestros a 1278 aproximadamente, valor normal límite, que es esa línea de puntos. Cuando está por arriba, de todas las hipertróficas que estamos viendo, eso es amiloidosis. Con esto simplemente nosotros encontramos una altísima sensibilidad y especificidad. T1. T2 nos está diciendo no solamente que hay edema, sino que también si le estoy tratando a la amiloidosis, el edema disminuye. Fíjense ahí. En la primera columna, esta es la amiloidosis sin tratamiento, allá arriba. T2 altísimo, arriba de 55. Con tratamiento, baja por debajo de 55. O sea, podemos seguir al paciente. Acuérdense que nosotros con resonancia no utilizamos rayos, ni utilizamos un contraste patológico. Por lo tanto, si yo tengo un T2 mayor de 55, mal pronóstico. Si tengo un T2 menor de 55, buen pronóstico. Significa que el tratamiento que le estoy haciendo es adecuado. 55 es la línea a cortar. Otra cosa a tener en cuenta es ver el gadolinio cuando nosotros tenemos la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque generalmente entre el 62 al 67% de las amiloidosis en algún momento van a tener fibrilación auricular. Y eso ocurre por esto que estamos viendo acá. Fíjense la aurícula, toda blanca. Fíjense la aurícula, toda blanca. Es la sustancia amiloide que se deposita en la aurícula. Y para lo que hacemos eco, que a veces vemos el septum un poquito más gordo, y decimos, ¿no será que estamos teniendo una hipertrofia lipomatosa o es una acumulación del amiloide? Miremos la fosa oval. La hipertrofia lipomatosa del septum respeta la fosa oval. La amiloidosis no. La amiloidosis hace que todo el septum sea hipertrófico. ¿Ok? Pequeños tips simplemente para remarcar todo lo que se dijo hoy. T1 mapping, fíjense acá, perdón, voy para atrás. 400.471, elevado. T1 mapping con gadolinio y sacamos el volumen extracelular. El volumen extracelular 45%, ¿sí? Aumentado. Fíjense, cuando es menor a 59% tiene buena evolución. Si el volumen extracelular es mayor al 55%, ponemos 59, más del 60% del corazón está ocupado por el amiloide, mal pronóstico. Esto ya lo digo, Suilma.
Esto perfectamente le hacemos un difosfato de tecnecio para ver si capta el miocardio y con eso prácticamente le ponemos el sello a nuestras dudas que podemos tener al respecto. Endomiocardiofibrisis, para ir terminando. ¿Por qué la endomiocardiofibrisis? Porque es la enfermedad restrictiva más expandida en el mundo. Esa es la realidad. Solamente que muchas veces no la estamos viendo. Entonces, lo que tenemos que ver con resonancia magnética es hacer las imágenes, como en este caso, a la izquierda, o no sé por qué no están funcionando los videos, pero bueno, tendrían que funcionar. Esto es sin contraste y allá con contraste. Fíjense que lo que estamos viendo es como una zona oscura subendocárdica. Esa zona oscura es una plastificación ventricular por la endomiocardiofibrosis. Y entonces cuando tengamos eso, tenemos que pensar, estos son cortes desde la base hasta la punta, ocurre durante todo circularmente alrededor del ventrículo, y esa es la fibrosis de la endomiocardiofibrosis. Generalmente las cavidades ventriculares son pequeñas, la función ventricular está conservada, pero la restricción al ventrículo nos hace tener grandes aurículas izquierdas. Ese es el patrón que generalmente llamamos con el gadolíneo. Y esto que estamos viendo acá es un pequeño esquema que hice para que ustedes entiendan lo que vemos en la punta. ¿Ven allá? Eso que estamos viendo acá, vemos tres estructuras. Miocardio normal, bien afuera. Después vemos el miocardio inflamado, lo vemos más blanco. Y después vemos la fibrosis con trombo. Y esto es importante saber por qué. Porque tenemos tres estadios de la misma patología y que generalmente todos constituyen la endomiocardiofibrisis, que en algún momento daban tres tipos de patologías diferentes. Decíamos la enfermedad, una era fibroplástica, la otra era de Loeffler, y tratamos de buscar. Cuando encontramos estos eosinófilos, solamente en la de Loeffler, en la primera etapa, tenemos eosinófilos, después desaparecen los eosinófilos. Así que no es algo específico de la endomiocardiofibrisis. La enfermedad de Fabry, todos ustedes ya saben, ya han hablado, es la acumulación de esta sustancia que no estoy por repetir porque es larguísimo el nombre, y generalmente da hipertrofia alrededor del 6 al 23% de los pacientes. Da síntomas generalmente neuropáticos, lo más aparecen generalmente son parestesia en los dedos. Eso es una de las cosas que nosotros generalmente cuando vienen los pacientes a hacerlo, la mayoría de ellos tienen. Dicen que se puede ver una capa subendocárdica, eso no lo veo nunca realmente, veo mucho Fabry y esto no lo encuentro. Dicen que tiene alta sensibilidad, yo no le creo. Yo le creo más a la resonancia. ¿Cuál es el realce? Este tipo de realce. Cara inferior, acá, y allá en la cara inferior. Entonces uno lo que tiene que ver es si ese realce tiene algo que ver con los síntomas que está teniendo el paciente, se le hace la muestra de la gota de sangre gruesa, se llama gota gorda, se le saca y se mira si tiene o no tiene Fabry. Fíjense, la incidencia de hipertrofia, 50% de los hombres, 30% de las mujeres, con el realce basal, es prácticamente diagnóstico. Pero lo más diagnóstico, como lo dijo Swilda, si no me equivoco, es el T1 nuevamente. La línea esta que tenemos del T1 y para allá es los valores normales. Todas las miocardiopatías, la hipertensión, la miocardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica o la L-amiloidosis dan alto T1. Estos que están acá abajo, solamente el Anderson-Fabry. O sea que con estos diagnósticos, con estos test, simplemente llegamos al diagnóstico de una forma muy rápida. ¿Y por qué es importante? Porque tiene tratamiento. O sea que nosotros podemos agarrar en etapas muy tempranas el diagnóstico y empezar con el tratamiento. Por lo tanto, el Fabry es curable. Resumiendo, el diagnóstico ante toda sospecha de miocardiopatía tenemos que tener en cuenta la resonancia magnética. El pronóstico nos va a dar la fibrosis y si tiene T2, ¿por qué? Porque tenemos edema. Entonces el edema es fundamental evaluarlo, porque sabemos que es una cosa aguda lo que está pasando. Y después generalmente lo podemos ir monitorizando porque los pequeños cambios que tengamos en los valores de T1, T2 o función ventricular, la resonancia los reconoce. Entonces es muy importante ese valor. La actualidad de la resonancia en este momento es lo que nos va a dar prácticamente todo el contexto de lo que está teniendo nuestro paciente, pero nunca nos olvidemos que es un todo. Cuando nosotros tengamos dudas en una punta que no vemos bien con la ecografía, cuando hagamos una resonancia y también nos queden dudas, miremos el electro. El electrocardiograma es lo más sensible para las miocardiopatías hipertróficas apicales. Pero a su vez sepan que hay miocardiopatías hipertróficas y miocardiopatías hipertróficas. Las apicales generalmente nos asusta el electro, pero tienen buena evolución. Mientras que las otras que tienen menos electro, o más obstrucción, o menos cavidades ventriculares son peores. Entonces, es muy importante saber que ante la duda, la sospecha, los estudiemos, porque esto existe. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos al doctor Obregón por esa excelente presentación. Y para continuar tenemos a la doctora Amada Álvarez San Gabriel. Ella nos acompaña por vía remota, por Zoom, y ella nos va a presentar el tema ¿cuándo debemos referir al especialista en insuficiencia cardíaca? Ella es cardióloga clínica, especialista en urgencias cardiovasculares y cuidados intensivos, tiene una subespecialidad en insuficiencia cardíaca y trasplante, es la subjefa del Departamento de Consulta Externa y coordinadora de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Entonces, vamos con la doctora Amada. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchó? Bueno, espero que sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar a este curso. Bueno, una disculpa por no estar presencial. Y en los siguientes minutos vamos a hablar de cómo tratar, diagnosticar e identificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y en qué momento tomar la decisión justamente de enviarlos a un especialista de insuficiencia cardíaca. Esos son mis conflictos de interés. Bien, en una enfermedad que es por demás importante, podríamos decir incluso que ha tomado una fuerza y una visibilización en los últimos 10 años, 15 años y mucho más en los últimos que hemos podido estar beneficiados de tratamientos que verdaderamente cambian el pronóstico de los enfermos. Es importante saber que es una patología que si bien pues no es nueva, pero sí creo yo que tenemos una deuda histórica con la enfermedad porque la hemos minimizado por muchísimo tiempo. Hoy sabemos que más de 60 millones de personas viven en el mundo con insuficiencia cardíaca. En personas mayores a 65 años es la causa número 1 de solicitud de atención en los servicios de urgencias. Y en los pacientes que tienen un cuadro de descompensación, el 25% de ellos va a regresar a rehospitalizarse en los siguientes 30 días de que ha sido dado de alta. Estos son números verdaderamente preocupantes, algo probablemente no estamos haciendo del todo bien. Y es una enfermedad que con frecuencia no tenemos tan clara la posibilidad de que el paciente o de que nuestro paciente pueda fallecer. La mitad de los pacientes van a estar muertos después del diagnóstico de insuficiencia cardíaca en los siguientes 5 años, que eso también es súper preocupante. Es una enfermedad que tiene una mortalidad mucho más alta que todas las causas de cáncer, exceptuando el cáncer de pulmón. Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos de hacer intervenciones mucho más puntuales. Todas las patologías cardiovasculares, si no tienen una intervención oportuna, un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado, van a llevar a los enfermos a insuficiencia cardíaca. Y esto se podría evitar o podríamos mantener a los pacientes en esta meseta de estabilidad por muchísimo más tiempo gracias a las terapéuticas que hoy tenemos. Bien, es una de las publicaciones más importantes de los últimos 4 años. En mi opinión, fue una preparación a las guías que se publicaron en 2021, se publicó en el primer semestre del 2021 y es la primera vez que se hace una ruta de diagnóstico denominada Definición Universal de Insuficiencia Cardíaca, que nos ha venido a acercar enormemente a la identificación y la ruta para poder diagnosticar y tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. En el grupo que yo represento y también como una política personal, creo que el diagnóstico, la identificación de los pacientes y el tratamiento de los enfermos con insuficiencia cardíaca no es necesariamente del cardiólogo, es de los médicos que son entusiastas de la enfermedad,
que les gusta la medicina, que les gusta tratar a sus pacientes, estos médicos generales que mes con mes ven y dispensan tratamientos para pacientes con diabetes, con hipertensión, con factores de riesgo que desde luego intervienen enormemente en el desarrollo o en el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Entonces, en ese sentido, voy a dar ciertas recomendaciones para que todos los médicos estemos en la posibilidad de identificar, diagnosticar y tratar pacientes con insuficiencia cardíaca. Y al final, o la segunda parte de mi charla será estas pequeñas poblaciones, afortunadamente, que llegan a sus estados avanzados de la enfermedad, que sí requieren un especialista de insuficiencia cardíaca. Entonces, para empezar, este diagnóstico, desde luego que todo empieza con una sospecha clínica, es decir, estos síntomas y signos que empezamos a estudiar desde la universidad, que nos llevaban a tener una suspicacia acerca de que el paciente podría tener insuficiencia cardíaca, es decir, la falta de aire, el edema de los miembros inferiores, la irritación yugular, desde luego la limitación en la capacidad física, que es uno de los parámetros más importantes de la funcionalidad cardíaca. Esto nos hace tener una sospecha clínica de entrada sólida que solo nos restaría confirmar mediante dos posibilidades. Una de ellas es la presencia de péptidos natriuréticos elevados, si tenemos la disponibilidad de hacer BNP o NT-proBNP, o la objetivización de congestión pulmonar o congestión venosa sistémica. Ojo que hasta aquí es diagnóstico de insuficiencia cardíaca y todavía no mencionamos el ecocardiograma. Desde luego que el ecocardiograma nos dará la pauta para poder hacer la diferenciación en relación a fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que de momento es un parámetro que desde luego nos dicta la ruta de tratamiento de cada uno de los tipos de insuficiencia cardíaca que hoy tenemos identificados, ¿no? Pero hasta este momento es diagnóstico. Entonces, si tenemos una sospecha clínica, con lo que ya el paciente nos cuenta, con lo que nosotros interrogamos y exploramos en el paciente, es determinar si tiene péptidos natriuréticos o objetivizar la congestión. Si estamos en un servicio de urgencias de un hospital general y tenemos la posibilidad de hacer una placa de tórax y el paciente tiene, además de sus síntomas, una placa con un patrón en alas de mariposa, pues el diagnóstico está hecho. ¿Me explico? Si estamos, por otro lado, en un servicio de urgencias donde a lo mejor no tengo rayos X, pero tengo un ultrasonido, muy simple, un ultrasonido de abdomen si quieren, y apuntamos a la vena cava, si la vena cava está dilatada, que no colapsa con la inspiración, que tiene más de 20 milímetros, tiene congestión venosa sistémica. Ya con esto, si lo complementamos porque está incurtado el paciente, porque tiene algo de ascitis, porque tiene edema de los miembros inferiores, pues ya objetivizamos que el paciente tiene hipertensión venosa sistémica y con esto ya tenemos el diagnóstico. Por eso les digo que esta es una publicación importantísima, ha venido a democratizar el diagnóstico enormemente en estos días. Y estos son los cortes de NT-proBNP, si es que tuviésemos duda, si no tengo una forma de hacer rayos X, si no tengo una forma en ese momento de buscarle la vena cava y tengo BNP, fantástico. Estos son los cortes en pacientes ambulatorios y en pacientes hospitalizados, más de 35 para ambulatorios, más de 100 para hospitalizados, y si es NT-proBNP, que la verdad es que cada vez está mucho más accesible, más de 125 para pacientes ambulatorios, más de 300 para pacientes hospitalizados, y existe una diferenciación en rangos de edad. En pacientes muy mayores podríamos tener incluso niveles más altos y no necesariamente hacer diagnóstico todavía de insuficiencia cardíaca. Para pacientes más de 75 años, el diagnóstico lo haríamos con niveles de más de 1800. Decir que en presencia de fibrilación auricular el paciente perciba tener niveles mucho más altos de péptidos natriuréticos, en torno a un 20, un 30% más de los niveles en pacientes con ritmo sinusal.
existen muchos síndromes relacionados a insuficiencia cardíaca y que con mucha frecuencia, siendo médicos urgenciólogos, internistas, médicos generales en clínicas pequeñas, médicos intensivistas, cardiólogos generales, cardiólogos ecocardiografistas o intensivistas, que yo sé que ven también pacientes complicados, médicos cardiólogos intervencionistas que están viendo incluso sus pacientes con complicaciones graves de la insuficiencia cardíaca, pues decir que existen muchos escenarios clínicos que nos enfrentamos y que son variantes de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca derecha pura, que si bien es rara, afortunadamente porque es un síndrome mucho más severo que incluso la insuficiencia cardíaca izquierda, nos enfrenta a retos sumamente complejos. Pacientes que tienen infartos inferiores complicados con infarto del ventrículo derecho y que tienen una cavidad ventricular derecha prácticamente asinética, donde la movilización del volumen es compleja y que incluso requieren de precargas muy altas y de balances positivos enormemente alarmantes que nos hacen de verdad padecer. Desde luego el síndrome coronario agudo, una de las patologías más frecuentemente que nos pueden llevar a nuestro paciente a insuficiencia cardíaca. Un infarto anterior grande, desde luego, nos debería de alertar de que ese paciente tiene riesgo de padecer insuficiencia cardíaca en la hospitalización. Por supuesto, el choque cardiogénico, que es la expresión más grave, más crítica de la falla cardíaca. La emergencia hipertensiva, que con mucha frecuencia lo vemos en los servicios de urgencias, pacientes que llegan con 180, 190 de presión sistólica, en edema agudo de pulmón, que nos va a llevar a tomar decisiones que ya vamos a mencionar en un momento, que hoy sabemos que son mucho más resolutivas que otros métodos. Enfermedad cardíaca valvular, desde luego, cardiopatías congénitas. En la actualidad vemos mucho más pacientes adultos con cardiopatías congénitas reparadas o no en la niñez, que alcanzan la edad adulta y que también nos enfrentan a escenarios de insuficiencia cardíaca complejos. Y bien, en esta publicación también nos hace énfasis en esta clasificación por estadios, que si bien ya lo conocíamos en las guías americanas, se hace mucho énfasis en poder encajonar a estos pacientes para poder hacer intervenciones de identificación y prevención mucho más tempranas y, por supuesto, diagnósticos más certeros. El estadio A es el escenario donde están pacientes que tienen patologías que ponen en riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, y aquí encontramos pacientes con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con sedentarismo, con tabaquismo o con patologías incluso conocidas como tal vez enfermedades oncológicas, cáncer de mama, que es el cáncer ginecológico más frecuente que nos podría poner a nuestra paciente en riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Y es aquí donde tendríamos que hacer estratificación del riesgo y medidas que puedan prevenir hacia la insuficiencia cardíaca. El estadio B son pacientes con preinsuficiencia cardíaca, son estos pacientes que ya tienen alguna alteración estructural o funcional cardíaca, pero sin síntomas de insuficiencia cardíaca. Es decir, a lo mejor pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda por ser hipertensos de larga evolución, o que tuvieron un infarto del corazón que no dejó un daño con reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero sin embargo tienen o podrían tener ese riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, o alteraciones valvulares incluso que no dan síntomas de momento, que podrían avanzar a insuficiencia cardíaca. Eso es estadio B. Y en estos dos estadios es donde podemos hacer la mayor parte de la identificación y medidas preventivas para poder incidir en el retraso o en la no aparición incluso de insuficiencia cardíaca. El estadio C es la caja donde cae todo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Todos esos pacientes que tienen síntomas y signos de insuficiencia cardíaca actuales o antiguos, y que donde tendríamos que hacer intervenciones terapéuticas. En el escenario de insuficiencia cardíaca, el paciente podría llevar hacia una remisión
el ejemplo más clásico me parece que es el de la miocarditis, recordar que el espectro de la miocarditis es tremendamente diverso y amplio y que el escenario de desenlace podría ser desde pasar desapercibido y resolverse, incluso sin ni siquiera tener una manifestación clínica importante que nos lleve al paciente a solicitar atención médica, hasta ser una miocarditis fulminante y que le cueste al paciente la vida. Y desde luego el estadio D, que es el estadio de la falla cardíaca avanzada, donde las medidas terapéuticas se restringen a procedimientos, sí de tercer nivel, como lo son dispositivos a lo mejor de asistencia circulatoria, dispositivos de asistencia ventricular, trasplante de corazón o cuidados paliativos. Y esta es digamos, una escalera donde también nos hace énfasis de acuerdo al estadio en donde está nuestro paciente, dónde podemos hacer prevención primaria y dónde tenemos que hacer inicio de tratamiento y estos pacientes que se nos salen de las manos y que tenemos que enviar a un entorno hospitalario que les pueda ofrecer algún otro tratamiento del que ya no somos capaces. Es importante conocer las etapas clínicas de la insuficiencia cardíaca en un paciente que se descompensa. Para mí, esta línea de descompensación de la insuficiencia cardíaca y la oportunidad enorme que tenemos de incidir y de intervenir en estos pacientes para poder hacer una estabilización mucho más efectiva, mucho más eficiente, que se pueda mantener en el tiempo, es una oportunidad de oro. Con mucha frecuencia no hacemos transición en los pacientes, es decir, esta fase de cuando alcanzamos después de un cuadro de descompensación y de esta fase de descongestión con diuréticos, generalmente de ASA y antagonistas del receptor mineralocorticoide, y alcanzamos la eubolemia y empezamos esta preparación del paciente hacia su egreso y hacia la incorporación de los medicamentos orales, que son la terapia fundacional, que hoy sabemos que impacta de forma importantísima en mejorar la sobrevida de los pacientes y reducir justamente la rehospitalización de los mismos. Con mucha frecuencia mandamos a los pacientes a casa después de un cuadro de hospitalización con congestión residual. Esa es una de las variables más importantes para rehospitalización de los pacientes. Entonces, en la medida en que podamos entender que los pacientes, después de que tenemos esta fase de descongestión, donde tenemos diuréticos intravenosos y probablemente otros fármacos como lo son los inotrópicos y vasoactivos, y llegamos a este momento de eubolemia, valorada por cualquier método, radiográficamente, si tenemos la oportunidad de hacer un ecocardiograma a pie de la cama del paciente fantástico, clínicamente con el estetoscopio, pero nos aseguramos que el paciente ha tenido una descongestión efectiva, será momento de hacer esta preparación hacia el egreso. Y eso enormemente nos va a ayudar a disminuir el riesgo de rehospitalización y poder mantener al paciente en una meseta de estabilización que lo pueda mantener lejos del hospital y sin riesgo de justamente mermar su salud en los años siguientes y evitar justamente que lleguen al estadio avanzado. Recuerden que el periodo más importante de intervenciones terapéuticas es justamente el periodo vulnerable, este periodo posegreso inmediato, donde el paciente tiene muchísimo riesgo de volverse a descompensar porque no entendió las indicaciones, porque no entendió a lo mejor la prescripción de los medicamentos, la prescripción de los líquidos, las medidas de autocuidado y percepción de la bolemia, de su propia bolemia, que eso es algo que el paciente aprende con el tiempo y que es sumamente importante. Entonces, hacer transición nos permitirá justamente evitar que el paciente avance a una etapa donde no queremos que llegue y donde las medidas de tratamiento se reducen enormemente. Estas son las
metas del tratamiento que hoy tenemos que cumplir en este escenario de la insuficiencia cardíaca. Desde luego, prevenir la progresión de la enfermedad. Mientras mantengamos a los pacientes en este estadio C por mucho más tiempo, nos vamos a quedar bajo nuestro cuidado. Y sigo pensando que este escenario puede ser en el médico no cardiólogo o el médico no necesariamente especialista en insuficiencia cardíaca. Disminuir los síntomas, desde luego. Al paciente lo que más le importa es poder tener la capacidad física para poder hacer una vida lo más cercano a lo normal, mejorar la calidad de vida y capacidad funcional, hacer encuestas de calidad de vida, desde luego que nos hacen objetivizar mejor la capacidad de nuestros pacientes, la percepción de la enfermedad y poder implementar mejores medidas de tratamiento que regresen al paciente a una vida lo más cercano a lo normal y por supuesto reducción de mortalidad de hospitalizaciones, que es el objetivo primario de cualquier estudio clínico de evaluación de tratamiento. Hoy sabemos que tenemos 4 pilares de tratamiento para la insuficiencia cardíaca: inhibidores de SGLT2, inhibidores del sistema renina-angiotensina, ARNIs como primera posibilidad de tratamiento de acuerdo a la recomendación de las guías americanas, y ECAS como una segunda opción de tratamiento, y antagonistas del receptor de mineralocorticoide, que fue el gran cambio que tuvieron las guías, posicionándolo en un tercer sitio, en caso de que el paciente no pueda recibir ARNIs o antagonistas del receptor de angiotensina 2. Por supuesto, betabloqueadores, que son una de las piedras angulares del tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Recordemos estas recomendaciones que no son 1A para betabloqueadores en los escenarios que no son FEBIS por debajo de 40, y antagonistas del receptor de mineralocorticoide, que son también un grupo importantísimo. Si hasta aquí, como médicos, no cardiólogos necesariamente o no especialistas en insuficiencia cardíaca, podemos hacer diagnóstico oportuno, podemos sacar a nuestro paciente de un cuadro de descompensación y lo podemos hacer fase de transición y lo podemos poner en tratamiento fundacional, tratamiento oral, el camino ya se hace muchísimo más fácil para nuestro paciente. Hay 4 variantes, digamos, clínicas que debemos de identificar y que, en mi opinión, nos hacen mucho más fácil el inicio del tratamiento. Cuando tenemos un paciente que nos llega a un entorno hospitalario o incluso en el consultorio, que viene a lo mejor con mucha limitación física, con mucha disnea, con mucha hipervolemia, en ocasiones nos podemos perder un poco y no saber qué inicio primero y qué inicio después, porque estamos frente a un paciente probablemente con una fiebre muy baja, con una presión arterial sistólica muy baja, y desde luego que nos enfrentamos a temores normales, también a temores de descongestionar, qué tan rápido, qué tan lento tengo que hacerlo. Y hacer una identificación de perfil clínico creo que nos facilita un poquito este inicio de tratamiento. El paciente que está caliente y seco, es decir, bien perfundido, no congestivo, y probablemente esté compensado, y su disnea o el motivo de solicitar atención médica probablemente sea más bien atribuido a lo mejor a una arritmia, una fibrilación auricular. La mayor parte, no, el 30%, no la mayor parte, el 30% de los pacientes con falla cardíaca pudiesen tener fibrilación auricular, y entonces, si el paciente se pone muy rápido, podría tener disnea y entonces acusar un cuadro que podría parecer descompensación y no necesariamente serlo. Paciente caliente y húmedo, es decir, un paciente bien perfundido, congestivo, este es este paciente que sí es la mayor parte de los pacientes que llegan al servicio de urgencias, generalmente con presiones arteriales sistólicas altas y muy congestivos, muy disneicos, con probablemente edema agudo de pulmón, que vienen con edema de los miembros inferiores, probablemente ascitis, y aquí el tratamiento es mucho más sencillo, es vasodilatación y diuréticos para descongestionarlos y bajar la precarga y poderlos llevar hacia un cuadro de estabilidad. El paciente frío y seco es un paciente complejo, es un paciente generalmente que está mal perfundido y no congestivo, es decir, frío, diaforético, hipotenso, lo escuchamos, está seco, le hacemos una placa de tórax, está limpia,
¿Qué pacientes podrían estar en este punto? Pacientes que sí tienen todo el tratamiento, tienen la prescripción de diurético, probablemente hizo una diarrea y nadie le dijo que tenía que suspender el diurético, se lo sigue tomando y se queda seco, se va hacia el otro lado. Y entonces puede hacer lesión renal aguda, está diaforético, puede estar confundido. Y entonces aquí tendríamos que ir hacia la ruta de tratamiento con cargas pequeñas, vigiladas, por supuesto, de volumen, de soluciones. Y una vez que mejoremos la volemia del paciente, si el paciente persiste hipotenso, entonces empezar vasoactivos. Y el paciente frío y húmedo es el paciente más grave, es el que no queremos recibir a veces, es este paciente mal perfundido, congestivo, y paciente que está frío, está hipotenso, está chocado o prechocado, tiene lactato alto y está muy congestivo. A veces aquí perdemos un poquito el norte y no sabemos por dónde empezar. Entonces, aquí la estrategia es mejorar la perfusión, mejorar la presión arterial con vasoactivos, norepinefrina. Una vez que mejoramos la presión arterial, probablemente necesitemos inotrópicos, levosimendan, dobutamina o milrinona, de acuerdo a las características clínicas del paciente, y posteriormente empezar a descongestionar al paciente. En estos pacientes no podemos mantenerlos sin vigilancia, tenemos que estar ahí pegados porque probablemente requieran de un dispositivo de asistencia ventricular o asistencia circulatoria. Esta es la gráfica que todos conocemos de la historia natural de la enfermedad, de la insuficiencia cardíaca, y hemos mejorado enormemente los resultados en términos de insuficiencia cardíaca crónica con la terapia fundacional, la terapia farmacológica, pero recordar que nuestro objetivo es justamente, una vez que tenemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es evitar que el paciente tenga cuadros de descompensación, porque cada cuadro de hospitalización al paciente le cuesta enormemente en sobrevida. Es decir, cada vez que se hospitaliza el paciente merma su calidad de vida, su reserva biológica desde luego, y esto lo va a ir llevando eventualmente a tener mayores hospitalizaciones y un curso hacia la falla cardíaca avanzada. En el camino, desde luego, tendremos que tomar decisiones acerca de que si ya tenemos el tratamiento óptimo y el paciente sigue sintomático, virar hacia la indicación de dispositivos de alta energía y si el paciente continúa, desde luego que entonces tendremos que evaluar el paciente y determinar si está en esta fase de insuficiencia cardíaca avanzada, donde, como ya lo dije, tendremos que elegir la mejor terapia que le pueda convenir a nuestros pacientes y entonces decidir que efectivamente el paciente tiene que ir a un medio hospitalario con un especialista en insuficiencia cardíaca para que se decidan otras medidas terapéuticas. Los criterios que hoy sabemos para determinar que el paciente tiene insuficiencia cardíaca avanzada son justamente síntomas y signos persistentes de insuficiencia cardíaca a pesar del tratamiento médico óptimo. Es decir, lo hemos tenido en este tratamiento farmacológico y el paciente sigue en clase funcional 3 o 4, que tiene disfunción sistólica severa, menos del 30%, puede estar acompañado también con falla ventricular derecha. Estos pacientes con falla biventricular son muy complejos de manejar, que tengan alteraciones valvulares graves, que tengan cardiopatías congénitas complejas, ya lo decía, reparadas o no, que lo confinen a disfunción ventricular izquierda y derecha y donde se vuelve complejo el manejo, episodios de congestión pulmonar o sistémica que requieren dosis muy altas de diuréticos para alcanzar la volemia, y en esos pacientes que tienen más de una hospitalización en los últimos 12 meses, estos pacientes están entrando a esta fase de insuficiencia cardíaca avanzada. Es aquí donde tendremos que determinar y decidir que el paciente tiene que ir con un especialista en insuficiencia cardíaca probablemente a un tercer nivel de atención. Y estos pacientes que tienen severamente deteriorada la función, la capacidad funcional con métodos muy sencillos como lo es una caminata de 6 minutos con una caminata de menos de 300 metros, ya podemos determinar que el paciente está en falla cardíaca avanzada.
Esta es una forma de también identificar estos pacientes, es un acrónimo, INHELP, donde lo podemos tener incluso en el bolsillo y hacer uso de él cuando tenemos duda. El uso de inotrópicos, el paciente que constantemente o por lo menos en los últimos 12 años ha tenido necesidad de utilización de inotrópicos, es una red flag para determinar que el paciente está entrando en avanzada. Desde luego la clase funcional por New York Heart en 3 o 4, persistentemente con niveles altos de NT-proBNP. Disfunción de órgano blanco, pacientes que tienen ya disfunción renal secundaria a la falla cardíaca o disfunción hepática también por falla cardíaca derecha. Una fracción de eyección reducida, menor al 20%, la necesidad de un dispositivo de alta energía y el uso, es decir, que el paciente haya tenido la necesidad de terapias apropiadas del dispositivo, hospitalizaciones, ya decíamos, por lo menos una en los últimos 12 meses, la necesidad de escalar el tratamiento diurético, el paciente que está persistentemente edmatizado y que ya tiene dosis altas de diuréticos, las presiones cardíacas, las presiones sistólicas limítrofes que también ya no permiten la optimización del tratamiento vasodilatador o beta bloqueador. Estos pacientes con presiones de 90 o menos de 90 de sistólicas, donde no nos permiten la titulación, es un punto donde, o es una red flag que nos debería de aclarar el panorama y decidir que el paciente tiene que ir con un especialista. Esto es un poco el cuadro de estos pasos que tenemos que identificar en el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Es importante hacer clasificación de nuestro paciente. Recordar que la clasificación de Intermax se diseñó para poder determinar que el paciente podría ser candidato a la elección de algún dispositivo de asistencia circulatoria o asistencia ventricular. Eso es muy importante poder hacer esta diferenciación. A veces hacemos clasificaciones de pacientes hospitalizados, porque lo he visto en mi propio hospital, donde clasificamos al paciente descompensado por insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y de paso le hacemos el perfil de Intermax, donde no necesariamente está en un punto para ser candidato a un dispositivo de asistencia. Estas son es la clasificación de Intermax, que si bien no es muy reciente, sigue estando vigente para poder hacer o determinar rutas de decisión para una mejor atención del paciente y ganarle a este estadio final donde ya estamos demasiado tarde, incluso con dispositivos de asistencia circulatoria o asistencia ventricular, y el paciente se nos está yendo y incluso nos acelera a veces la decisión de trasplante corazón. Como conclusión, quisiera decir que la identificación temprana de pacientes en riesgo, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta entidad, que es la insuficiencia cardíaca, es competencia de los médicos, no necesariamente especialistas. Pacientes, como ya decía, internistas, cardiólogos, no especialistas en falla cardíaca, médicos generales, médicos de familia, pacientes, médicos de servicios de urgencias, que les gusta la enfermedad. Podrían quedarse el paciente hasta un punto donde de verdad identifiquen que el paciente es candidato a recibir alguna otra terapia especializada, como lo es un tercer nivel. Paciente con insuficiencia cardíaca, es importante tener en cuenta marcadores de progresión, estas red flags, este algoritmo de I Need Help, donde nos da una pauta o un panorama de que el paciente está en estadio avanzado. Desde luego, la selección adecuada de pacientes que podrían ir a dispositivos de asistencia ventricular izquierda es un reto. Es aquí donde podríamos tener consultoría con colegas en centros de tercer nivel. Saber que el trasplante de corazón está confinado a estos pacientes que ya no tienen otras opciones. El trasplante de corazón no es una solución a una enfermedad, es cambiar una enfermedad por otra. Desde luego que ha sido la gran estrategia en estos pacientes avanzados donde ya llegaron al final del camino de la insuficiencia cardíaca y hay que tomar decisiones muy juiciosas en ese sentido. Y desde luego tener
en consideración las múltiples comorbilidades que tiene nuestro paciente para poder tomar las mejores decisiones en el tiempo correcto. Con esto termino. Este es mi grupo de falla cardíaca. Bueno, es parte del grupo clínico que hacemos falla cardíaca y trasplante de corazón en el Instituto Nacional de Cardio, y es para mí un gusto y agradezco enormemente el tiempo que han dedicado a escucharme. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Amada por esa excelente presentación. Y para concluir, me gustaría que los ponentes pasaran al frente para tener una muy breve sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta que quiera hacer. Una pregunta. Nada más para verle. Y que hay una pregunta por allá, ya, no sé si. Bueno, sí, muy buenas tardes. Primero, un comentario y una pregunta. Un comentario a lo que comentaba la doctora Amada. Me parece que es importantísimo promover lo que vienen trabajando los españoles, la creación de unidades funcionales de insuficiencia cardíaca manejada por médicos un poco no cardiólogos y tratar de crear redes de atención que permitan redireccionar ese paciente rápidamente a una unidad que tenga un perfil de insuficiencia cardíaca de mayor nivel. Mi pregunta va para la doctora Zulma, que pues excelente presentación como siempre, pero tengo una pregunta. Yo veo mucha estenosis aórtica y tengo imagen y algo falla. ¿Cuál sería tu tip, tu recomendación de hacer la pesquisa de la prevalencia, que tú sabes que puede haber 12, 15, 16% dependiendo de la serie? Pero sería una locura tomar a todos los pacientes con estenosis aórtica que vemos y casi que uno está buscando amiloide, y te soy sincero, las publicaciones, los españoles hacen biopsia y encontraron que no había diagnóstico de amiloidosis, y uno hace el apical sparring y muchos de estenosis tienen apical sparring. Pero ¿cuál sería tu recomendación? Porque es una prevalencia alta, ¿no? Lo que está publicado, que sería una locura testear a todos, estenosis aórtica me parece que cada vez vemos más frecuentemente. Bueno, gracias, doctor Hugo, por la pregunta. Creo que es algo muy interesante porque definitivamente, si bien aquí habría que primero platicar de la NNT, ¿no? O sea, del número necesario a tratar para que valga la pena uno de estos estudios de screening. Hablo no solamente de estudios de screening en pacientes que tienen, por ejemplo, desórdenes neuromusculares o musculoesqueléticos, ¿no? Y eso lo traslado al paciente con estenosis aórtica. Si bien los estudios que hay de screening en estenosis aórtica son pocos, puedo decirle que en el ICVA, por ejemplo, el grupo del doctor Costabel nos contaban que ellos están haciendo screening en pacientes con estenosis aórtica. Entonces, del grupo de pacientes con estenosis aórtica que van a cambio valvular o a TAVI, se les hace por default el tecnesio 99 o con pirofosfatos para descartar amiloidosis concomitante. Y aunque la prevalencia varía de series a series, lo más común es que se encuentre una prevalencia entre el 8 al 12, 13%. Va a variar dependiendo de las series, pero yo creo que sin duda, antes de hacer un estudio de screening, primero habría que pensar en escalas de riesgo para predecir qué paciente tiene concomitancia de estenosis aórtica con amiloide. Y para eso el grupo de Pagorelias hizo un score para una escala para saber con qué variables puedo yo sospechar concomitancia de estenosis aórtica y amiloidosis transtirretina, aunque amiloide AL podría ser, pero es menos común. Y dentro de los parámetros que toma en cuenta es la presencia, por supuesto, de mayor hipertrofia a lo habitual de una estenosis aórtica. Si usted ve un septum arriba de 18 milímetros, por ejemplo, esta es una variable que hay que tomar en cuenta, en un paciente que tiene estenosis aórtica,
probablemente tenga mayor probabilidad. Claro, si tiene historia de túnel del carpo, y otra vez vamos a la clínica, ¿no? O sea, historia de túnel del carpo, desórdenes neuromusculares, musculoesqueléticos en el pasado, en la historia clínica, es un paciente que tiene más propensión a tener un puntaje mayor y que justifique testear a este paciente que va a ir a una TAVI o a un cambio valvular aórtico. Si a eso agregamos, por ejemplo, la presencia de hipertroponinemia, que no es tan, sí es común, pero hay un valor de corte, ¿no? El strain debajo de menos 12%, el global, no es tan frecuente en la estenosis aórtica pura, sin concomitancia con este. Y así vamos haciendo una escala de riesgo para poder, no a todos, quizás en donde no tenemos tanto recurso económico para decir, bueno, a todos los que vayan a TAVI les voy a hacer un pirofosfato, un tecnesio 99, ¿no? No sé si hay alguien que quiera agregar algo del panel, pero esa sería mi respuesta. Gracias. Yo creo que por cuestión de tiempo y programación vamos a tener que cerrar la sesión aquí. Les agradezco mucho a los ponentes por sus excelentes pláticas, al público por su atención e interés y bueno, nos vemos en las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Gracias.